Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre esté en nuestros corazones, abundando grandemente. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos considerando, Dios y la familia, el diseño de Dios. Tal como su nombre lo indica, en la primera reunión vimos nosotros cómo la familia es un modelo del ser de Dios. Dios es un ser en comunión, Dios hizo al hombre en comunión, no hizo al hombre solo, sino que lo hizo en comunión con una mujer. Y mostramos nosotros entonces en esa primera reunión algunos versos de la Biblia donde nos mostraban las características del ser de Dios como familia y cómo Él quiere reflejar su ser en la tierra, ¿sí? En la segunda reunión miramos entonces cómo el matrimonio también era el diseño de Dios, que Dios mismo fue el que instituyó el matrimonio. El matrimonio no es algo que se le ocurrió a algún pensante que no tenía nada que hacer, se puso a filosofar un rato y decidió entonces crear el matrimonio. No, el matrimonio fue diseño de Dios, fue algo propuesto por el Señor mismo, y el Señor mismo nos muestra cómo fue su proceder en ese matrimonio. Instituyó un hombre, instituyó una mujer, ¿cierto? Y dio mandamientos al hombre y a la mujer, que es lo que estamos nosotros considerando ahorita como los deberes, roles y responsabilidades de los hombres, de las mujeres y de los hijos de Dios en esa familia. En la reunión anterior miramos entonces algunas características de la misión del matrimonio y consideramos al menos unas 3-4 características que se deben hallar en un matrimonio o en una familia cristiana. Recuerden, hermanos, que Dios dio un diseño que nos lo presentó en Edén, y ese diseño iba a ser multiplicado desde Edén a través del hombre y la mujer que fueron creados a imagen de Dios, ¿cierto? Pero recuerda lo que sucedió. El enemigo se introdujo en la obra de Dios, entonces se distorsionó la imagen de Dios, se distorsionó lo hermoso que era esa figura y esa alegoría del matrimonio, ¿cierto? Que era el hombre y la mujer. Entonces vamos a darle continuidad a la reunión de los deberes, roles y responsabilidades del esposo en la familia de Dios, en el matrimonio. Vimos en la reunión anterior que uno de los aspectos más importantes que Dios llama al varón en la casa de Dios es a que sea cabeza de su hogar. Y ser cabeza, dijimos nosotros, que implicaba liderar, proteger, sustentar a las esposas y edificar a las esposas. Entonces miramos nosotros cómo estas características, estos rasgos, se toman principalmente de la relación que tiene Cristo con la iglesia. De la misma manera, cuando lleguemos a las esposas, a las varonas, vamos a ver que esas características de la mujer en la casa de Dios, de la mujer en el matrimonio cristiano, de la mujer en la familia de Dios, son tomadas de la propia iglesia también. Recuerde que el matrimonio es una alegoría de algo más sublime y más alto, que es ¿qué? El matrimonio de Cristo con la iglesia, ¿cierto? Entonces estos rasgos los vimos nosotros en la reunión anterior. Entonces vimos nosotros cómo el varón debe tener provisión física y espiritual, protección física y protección espiritual por su esposa, y debe velar por el alma de su esposa, por la edificación de su esposa. Y en esa faceta de ser cabeza, dijimos nosotros entonces que el hombre debe ser valiente como un león, pero también debe ser manso como un cordero en su casa, ¿sí? Debe representar esos dos aspectos. Recuerde también que dijimos nosotros que cuando el pecado entró en el mundo, arruinó la armonía del matrimonio. No porque el pecado hubiese traído a la existencia el liderazgo del hombre y la sujeción de la mujer, sino que arruinó aquello precioso y aquello hermoso que tenía este aspecto que representaba Cristo y la iglesia. Recuerde que Dios siempre colocó a Adán por cabeza, no fue después de la caída.
Adán colocó a Dios como cabeza antes de la caída. Y la mujer era la ayuda adecuada, una ayuda que él necesitaba para el gobierno que Adán iba a ejercer sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pecado? Entonces el pecado tergiversó todo el modelo que Dios había mostrado inicialmente en su diseño de matrimonio en el Edén. Fue ahí donde Dios entonces creó esto, y el pecado distorsionó el liderazgo del hombre, la sumisión del hombre, arruinó, devastó todo este modelo precioso, santo, que nuestro Dios había hecho, ¿cierto? Pero ahorita el Espíritu Santo entonces lo que está tratando de hacer es que recuperar, por medio de la venida del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, recuperar la intención de los deberes y roles originales del hombre y de la mujer en la casa de Dios y en el hogar cristiano. Recuerda que utilizamos como base un versículo, Efesios 5, versículo 18. Y este compartir se llama los deberes del esposo en Cristo. ¿Por qué utilizamos la palabra en Cristo? Porque fuera de Cristo el hombre no es capaz de cumplir las demandas espirituales que Dios tiene para el varón en su casa. Fuera de Cristo el hombre no tiene base de dónde tomar para ejercer los roles que Dios les dio en su casa. Porque tiene que ser desde el Espíritu y tiene que ser desde la palabra. Entonces él debe mirar a la palabra y debe volverse al Espíritu para que pueda llevar a cabo su condición de esposo y llevar a cabo los roles que Dios le colocó. ¿Y cuál entonces era el secreto que dijimos en la reunión anterior? Ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a leerlo, Efesios 5, 18. Entonces, este es el cimiento para los esposos, las esposas y los hijos, para que puedan llevar a cabo a la realidad de poder cumplir los roles como esposo, roles como esposa, roles como hijo, roles como padre y roles como madre, ¿cierto? ¿Cuál? El cimiento es ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Recuerda que dijimos que la palabra pleruste viene de plero, que significa llenar hasta arriba. Entonces lo que está mostrando el Espíritu Santo acá es que para que nosotros podamos tener nuestras relaciones matrimoniales en nuestra familia, debe haber un ingrediente para que eso pueda tener un cumplimiento pleno y una realidad visible. ¿Cuál? Ser llenos del Espíritu Santo, rebosar del Espíritu Santo. Martin Lloyd-Jones traduce: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino continuad siendo llenos del Espíritu Santo. O sea, ser perpetuamente llenos del Espíritu Santo, dejar que ese estado de llenura prosiga en la vida del creyente, ¿cierto? O sea que eso debe ser una condición constante en la vida del creyente. 19. Entonces, cuando estén llenos del Espíritu Santo, hablen entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Y aquí es donde conectamos la llenura del Espíritu Santo con las relaciones en el matrimonio y en la familia. Las casadas estén sujetas, ¿cierto?, a sus propios maridos. Entonces, esa sujeción es como resultado del versículo 18. ¿Cuál? Ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí empieza el Espíritu Santo a hablar entonces de esas relaciones de en la familia, ¿cierto? Entonces, ya vimos nosotros 3, 4 aspectos de los deberes del hombre en el hogar, en la casa de Dios, en su matrimonio. Hoy vamos a considerar otros aspectos más, y el aspecto que más la Escritura recalca para el varón como deber y rol en su casa es amar. La Escritura, a través de los apóstoles, en este caso sobre todo por Pablo, también por Pedro, pero más por Pablo, nos revela que uno de los roles fundamentales del esposo en su matrimonio y en la familia cristiana es amar a su esposa. Vamos a leerlo
Efesios 5, versículo 25. Vamos a leer el verso 25, el verso 28 y el verso 33. Vamos a ver este deber del esposo de amar a su esposa, primero en relación con la esposa, el deber del esposo en relación con la esposa, y luego vamos a ver algunos deberes del esposo en relación con sus hijos, ¿sí? Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, si vemos en estos 3 versículos, hay un factor común: amar. Aparece 5 veces en estos 3 versículos esta palabra, los que nos muestra el apóstol Pablo. Y si sumamos la Biblia con Colosenses 3:19, que es un texto paralelo, Colosenses 3:19, Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿cierto? Entonces, aquí la escritura nos muestra, Pablo nos muestra, que el amor del que él habla aquí es el amor ágapo o ágape. En las 5 palabras que leímos, en las 6 con Colosenses, la palabra griega raíz es la misma, ágape, viene de ágapo. Y la particularidad de este amor es el amor con el amor con que Dios nos ama a nosotros, ¿cierto? Entonces recuerde que el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En los corazones de cada uno de los creyentes. Entonces ahora el creyente, el esposo creyente, no se deja sus propias fuerzas para amar a su esposa. Porque cuando la persona ama en su amor natural, nunca podrá llegar a la medida de Cristo. ¿Cómo es la medida de Cristo? Amad a vuestras mujeres así como, o sea, el modelo, el ejemplo. Entonces, una persona que no esté llena del Espíritu Santo, y una de las particularidades de una persona llena del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que tiene una obediencia con la palabra del Señor. Una particularidad de que una persona está llena del Espíritu Santo es que la persona tiene una obediencia a la palabra del Señor. Entonces, una de las particularidades de este amor que nos habla aquí el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, es que este amor es un amor sacrificial. Amada a la iglesia así como Cristo la amó y se entregó. Y lo más importante, hermano, que nosotros debemos considerar en nuestro hogar cristiano, en nuestra familia cristiana, en nuestro matrimonio cristiano, es aprender del propio Señor desde el interior cómo es que debemos amar. La Biblia dice en 1 de Juan 2, no sé si es 20-22, donde dice que tenemos la unción, ¿recuerdan? Y que la unción misma hará algo, que nos enseñará todas las cosas. Nosotros podemos mostrar lo que dice la Escritura en relación con esto. Hermanos, amemos a nuestras esposas. ¿Cómo? Con un amor sacrificial, con un amor de entrega, como el amor que Cristo tuvo por la iglesia. Pero el que le va a enseñar a usted desde el interior cómo va a hacer eso, va a ser el Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo desde el interior. Entonces la particularidad de ese amor es que es un amor de sacrificio, que es un amor de negación, que es un amor que ama sin esperar algo a cambio, ama sin requisitos, ama sin demandas, de la misma manera que Cristo nos amó. ¿Sí? Vamos a confirmar eso en un versículo, aparte del que ya leímos, ¿cierto? Acabamos de leer entonces que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esa entrega lo llevó ¿a qué? A la muerte. O sea que su entrega fue sacrificial. Una de las particularidades de los matrimonios que deben manifestar una característica cristiana, cristocéntrica, es que negación. Hoy los matrimonios no prosperan es porque no hay negación, porque los matrimonios creen que se casan para ser feliz,
Y un matrimonio es para que haya negación en nuestro corazón, porque esa fue la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿No lo leímos en la reunión anterior? En las reuniones anteriores, Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, o sea, Él se negó, se despojó a sí mismo y vino a ser hombre. Dios se negó por contraer matrimonio con alguien. ¿Con quién? Con la iglesia. Entonces ahí vamos viendo nosotros cómo es ese amor, y ese amor entonces se va forjando en nuestro corazón, ¿cierto? Romanos 5:8. Hay varias características que nos hablan en estos versículos, pero quisimos traer fue una idea general. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vamos a mirar entonces cómo es el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso decimos nosotros que el amor del esposo a la esposa debe ser un amor que no espere algo a cambio. Naturalmente que hay un retorno del amor, hay una recirculación de amor propia en una relación cristiana de esposos, porque la recirculación de amor es dada en el ser de Dios. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese amor empieza a darse por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero acá vemos nosotros ese amor incondicional. ¿Cuándo me amó el Señor? Cuando yo había hecho lo bueno, cuando había hecho méritos para que Él me amara. Señor, yo hice esto y entonces tú me debes amar. No, estamos siendo pecadores. En esa condición de pecadores, y no solamente de pecadores, hermanos, de enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios nos amó, y siendo pecadores nos amó. Entonces ese amor es el que nosotros, el Señor ha depositado en nuestros corazones, que debe empezar a formarse, a forjarse, para que cuando yo me enfrente y llegue a mi matrimonio, yo pueda experimentar ese amor viendo al Señor. Verdaderamente, hermanos, que uno solo aprende a amar es cuando llega a Jesucristo. Fuera de Jesucristo no ha aprendido a amar. Es el amor propio del hombre, que es egoísta, que es natural, que es traicionero, que no busca el bien, sino solamente el propio, no busca el bien de la otra persona, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que este amor no es un amor así todo romanticón. Este amor es un amor de sacrificio. No quita entonces de que no halagues a tu esposa, porque para eso está Cantar de los Cantares, ¿cierto? Pero este amor es un amor que tiene hechos y que tiene realidad. Si alguno me ama, ¿no dice Juan 14:23? ¿Qué? Mi palabra guardará. O sea que el amor tiene una evidencia, tiene un sustento. Sí, yo te amo, Señor. Bueno, ¿cuál es la evidencia? Que guarda la palabra del Señor. Esa es la evidencia de que amas al Señor. De la misma manera, en la relación matrimonial, el esposo debe tener una evidencia que ama a su esposa, ¿cierto? Entonces este amor es un amor como el que nos habla el apóstol Pedro también. Aunque él está hablando a la iglesia en general, pero recuerda que vimos que estos aspectos en la iglesia también pueden ser trasladados a la relación matrimonial. No pueden quedar por fuera, ¿cierto? Vamos a 1 de Pedro 1:22. Entonces leímos en Colosenses 3:19, a maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. ¿Conocen las lijas? Las lijas para trabajar tienen diferentes tipos de números, ¿cierto? Entonces hay unas lijas que son suavecitas, pero hay unas lijas que raspan bastante, ¿cierto? ¿Para qué? Para que estas lijas que raspan bastante quiten las cosas exteriores, algo que está muy levantado. Entonces cuando esté ya bien levantado, entonces se pasa la lija suavecita para que quede todo lisito. Entonces, una de las particularidades del trato de nosotros con nuestras esposas que el Señor nos va a enseñar con el tiempo es que nosotros no debemos tratar a nuestra esposa con una lija muy gruesa. No seáis ásperos con ella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo cuando se dirige a nosotros se dirige con cariño, con amor. Claro que cuando tiene que disciplinarnos como padre, lo hace. Pero eso no quita entonces de que no llega a nosotros con cariño, nos trata con amor. De la misma manera nosotros hemos aprendido de Cristo. Ay, si nosotros tratamos a un hermano o a una hermana con desdén, ¿cierto? Porque ese no es el trato del Espíritu Santo.
Primera de Pedro 1, versículo 22. ¿Cierto? Entonces vamos a ver el amor real, que implica muchos aspectos. Entonces miremos acá. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, el amor fraternal es el amor entre hermanos, un amor real, no fingido. Que hay una realidad, que tú lo puedes palpar en el abrazo de tu hermano, en el abrazo de tu hermana, en la conversación con tu hermana, en la conversación con tu hermano. Tú percibes el amor fraternal. Filadelfia, ese es el amor fraternal, ¿cierto? Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa palabra entrañablemente es como intencionalmente. Entonces, este amor que debe ser propio en la iglesia, también debe ser propio ¿en quién? En los esposos. Son realidades que también se trasladan al seno del hogar, porque el hogar es la pequeña iglesia. Es la primera iglesia que nosotros estamos pastoreando, hermanos. ¿Sí? Entonces aquí el Espíritu Santo por Pedro pide que los hermanos se amen con amor entrañable, ¿cierto? Con un amor nacido del corazón y con un amor no fingido. Hermano, es que usted no sabe que, si usted supiera que mi esposa, como dijo Samuel Pérez Millo, es una mezcla de hiena con chacal. Entonces dice Samuel Pérez Millo, hay que amarla. Porque ¿cuándo nos amó el Señor a nosotros? Siendo pecadores, siendo enemigos de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, vamos a mirar en términos prácticos cómo es el amor que el esposo debe llevar hacia su esposa. Vamos a ir a Primera de Pedro 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, versículo 7. Es que a mi esposa le dicen la cantaletosa. Así debes amar a tu esposa, así como el Señor te la dio. Porque a medida que tú demuestres el amor en ella, ese amor va llegando a su corazón también. ¿Sí me entiendes? Y va empezando a dejar estas cosas que hacen daño al hogar cristiano. Primera de Pedro 3. Entonces vamos a ver en términos prácticos qué significa que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Vamos a ver solamente algunos aspectos. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. La Biblia textual dice vivid con comprensión. La palabra griega es gnosis. Traduce entonces como algo así, vivir con ellas con conocimiento. ¿Sí? ¿Con conocimiento de qué? Conocimiento de cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Vosotros maridos vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Entonces, nos hace primero una comparación acerca de nuestro trato y nuestra intención para vivir con nuestras esposas. Y primeramente nos dice que debemos vivir con ella sabiamente o con conocimiento, el conocimiento de Dios, ¿cierto? Pero también tiene una particularidad, como si fuera un vaso frágil, ¿sí? Como si fuera un vaso frágil, aunque la mujer está diseñada con una capacidad de fortaleza que de pronto algunos de los hermanos no han alcanzado a percibir. ¿No le ha pasado que coloque un hombre y una mujer, un esposo y una esposa? La esposa tiene dolor de cabeza, está en pie, el esposo tiene dolor de cabeza, ya está casi en media clínica, ¿cierto? Ya está pidiendo asistencia médica. Eso ha sido algo propio que Dios ha dado al hombre, pero más sin embargo, Dios nos dice que nuestro trato sea algo bien delicado, ¿sí? Porque dice que es como un vaso frágil, ¿sí? Coloquemos este ejemplo. Digamos que yo tengo una obra de arte, un jarrón, una obra de arte, que solamente han hecho 3 réplicas en toda la tierra, ¿cierto? Yo tengo una de las 3 réplicas que se han hecho de ese vaso de obra de arte que cuesta mucho dinero. Yo hago lo necesario para conservar esa obra de arte que tengo en mi casa guardada. Hago lo necesario para que esté en un lugar donde no se me vaya a caer, donde no se me mueva, porque si se me mueve se me cae.
y son réplicas únicas, ¿cierto? Y resulta que de pronto de las 3 que habían ya 2 se quebraron. Tenemos tenemos solamente una réplica, tenemos solamente la única pieza que queda de existencia de esos jarrones muy valiosos, jarrones del siglo III, del siglo IV, por decirlo así, para que le agregue más valor. Entonces tenemos esa única pieza. Nosotros hacemos lo que sea para conservar esa pieza, porque no podemos permitir que se nos dañe. No se puede volver a hacer otra pieza de esas. De la misma manera, nuestra esposa es la única réplica que se hicieron de ese modelo. Y nosotros, el Espíritu Santo nos llama la atención a que nosotros vivamos con ella, siendo ella como un vaso más frágil. Pero también dice que debemos darle ¿qué? Honor. La palabra griega para honor acá da como la intención de calcular el precio, valorar. Entonces ya eso nos habla a nosotros en relación cómo nosotros debemos ver qué es nuestra esposa. Es alguien bien valiosa para nosotros, tiene un valor muy importante para cada uno de nosotros. Entonces estas cosas que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, nos lleva entonces a que nuestra mente sea renovada y podamos entonces llevar a cabo y a experiencia este amor que tiene Cristo por la iglesia. No vamos a poder decirlo todo, no lo entendemos y no podemos, pero al menos hay algunas características que podemos entonces considerar. Entonces podemos vivir comprensiblemente con ella, es una forma de demostrar amor, dándole el honor y el valor que le corresponde. Ahora, esta manifestación de amor, presta atención, puede variar de mujer a mujer, como también puede variar de hombre a hombre. Por ejemplo, para algunas mujeres el sentirse amada es que le hable con palabras de cariño en todo momento. Para otras mujeres el sentirse amada es que la saque a pasear, por decirlo así. Para otras mujeres el sentirse amada es que pase su esposo tiempo con ella, ¿sí? Entonces eso va a cambiar mucho de acuerdo a la mujer. Y el hombre entonces debe tener sabiduría para percibir entonces cómo percibe su esposa que sea amada. Esa manera que perciba el esposo que su esposa se siente amada, entonces el esposo debe tomar ese camino, ¿sí? Colocamos algunos ejemplos entonces, ¿cierto? Entonces va a variar, depende de la mujer. Otras se sienten amadas cuando sus necesidades son cubiertas, otras cuando sus esposos de pronto les ayudan en la casa a hacer algo. Esa es una manera, ellas se sienten también, algunas mujeres lo perciben de esa manera. Otras entonces cuando su esposo pasa tiempo con ellas, entonces eso va a cambiar y va a variar mucho de la persona. Entonces el esposo, en la medida que va conviviendo con ella, va percibiendo desde el interior, entonces cómo es la manera que su esposa se siente amada, ¿cierto? Y por medio de eso entonces el Espíritu Santo lo va a llevar a que lleve a realidad eso que el Espíritu Santo está pidiendo, aunque implique negación de uno mismo, ¿sí? Aunque implique negación de uno mismo, porque una de las particularidades del matrimonio es que la negación. Y el amor con el cual yo debo amar a mi esposa es fruto del Espíritu Santo. Y lo volvemos a relacionar con la llenura del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. ¿Lo tenemos? Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea que el esposo tiene el deber de estar en una comunión, una relación constante, un dejarse trabajar del Espíritu Santo, de la disciplina, de estar en su palabra, para que el Espíritu produzca algo, y es que el amor. Con ese amor es que yo voy a amar a mi esposa para poder amarla como Cristo amó a la iglesia. Por eso, hermanos, la única manera de entender el matrimonio es desde la palabra. Fuera del matrimonio no se puede entender. ¿Cómo va a entender un inconverso, una persona que no es creyente, cómo Cristo amó a la iglesia? No tiene ni idea de cómo es ese amor. No tiene ni idea de cómo lo va a manifestar porque no lo conoce. No ha conocido el amor de Dios él, ¿cómo lo va a dar? ¿Cierto? Entonces nosotros hemos conocido el amor de Dios, Dios está trabajando en nosotros, esa es la manera en que nosotros vamos a dar ese amor. Entonces el esposo ama primero y con su amor forja
amor en el corazón de la esposa. Recuerde entonces que esta es una recirculación de amor, ¿cierto? Si la esposa no devuelve el amor, ¿qué tiene que hacer el esposo? Seguir amando. Si el esposo no devuelve el amor, ¿qué debe hacer la esposa? Seguir amando, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces en nuestra experiencia no correspondemos al amor de Dios. Y la pregunta es, ¿Dios nos sigue amando? Afirmativo. Por supuesto, Dios nos sigue amando, hermano. Amén. Entonces, el verdadero amor procura lo mejor para el ser amado, no procura su propio bienestar, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que el esposo o la esposa, en este caso que estamos hablando del esposo, debe entonces ver las características de su esposa y mirar entonces cómo ella se siente amada y proceder entonces de acuerdo a la dirección del Espíritu. ¿Listo? Entonces, este es uno de los aspectos más importantes que Dios demanda como deber al esposo en su hogar, que amar, de la misma manera que Cristo amó. No es un estudio exhaustivo, es algo panorámico que estamos considerando. Otro aspecto, Job, capítulo 1, versículo 5. Otro aspecto importante de deber y rol del hombre en su hogar es interceder y orar por sus hijos. Esa característica debe estar latente y manifiesta en el corazón de un esposo cristiano. ¿No dice el Señor Jesucristo que Él intercede por nosotros? ¿Cierto que sí? Job 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, un deber y rol del esposo es interceder constantemente por sus hijos. Aquí cuando habla de los días del convite, algunos comentaristas dicen que hace referencia a las festividades de los cumpleaños de los hijos de Job, otras entonces hacen referencia a las festividades propias de los jóvenes. Pero independientemente de cuál de las dos sea, el Espíritu Santo no nos dijo cuál era la celebración. Independiente de cuál sea la celebración, el asunto era que Job sabía que sus hijos eran jóvenes, podían levantar su mano contra Dios. Entonces, ¿qué hacía Job? Ofrecía sacrificio, o sea, él hacía de sacerdote, presentaba sacrificios por sus hijos, intercediendo por ellos, por si quizás habían pecado contra Dios para que Dios los perdonara. Es uno de los aspectos propios que debe estar en el esposo cristiano, es la intercesión y la oración por sus hijos constantemente. Ya hablamos en la reunión anterior que también su deber era orar por su esposa, ¿cierto? Ahora vemos que otra de las características y roles del esposo es que orar por sus hijos, utilizando este ejemplo que nos mostraba Job. Pasemos a otro deber. Ya esto que viene es en relación con los hijos. Proverbios 6, versículo 20. Proverbios 6, versículo 20. Tercer deber del esposo que estamos considerando hoy. Enseñar a los hijos el camino de Dios. Enseñar a los hijos la palabra de Dios. Instruir a los hijos en los mandamientos de Dios. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí habla de los dos. Dios mediante, en la próxima reunión que veamos los deberes de las esposas, también vamos a considerar eso. Pero queremos llamar la atención primero a los padres, a los esposos. Los padres son responsables de instruir a sus hijos constantemente en la palabra. Somos responsables de enseñar a nuestros hijos a conocer y amar a Dios. Para lograr eso necesitamos educarlos en la palabra del Señor. Entonces aquí vamos a redondear lo que dijimos en la reunión anterior. El esposo, vimos en 1 Corintios 11, 14, vuestras mujeres callen en la congregación. Si quiere preguntar algo, pregunten ¿quién? A su esposo en casa.
O sea que el esposo es encargado de hacer reuniones familiares. El esposo es encargado de sentar en su casa a su hijo, a sus hijos, a su esposa y enseñarle la palabra de Dios, edificar la palabra del Señor, ¿cierto? Que era algo propio que tú encontrabas en los reformadores y prerreformadores. Tú encontrabas en ellos mucha reunión familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no dice literalmente que deba hacer reunión familiares, sumamos la palabra, padre, esposo enseña a su esposa la palabra, edifíquela, mire por la salvación de su alma, y vemos que los padres edifican a sus hijos enseñándole la palabra, lo sumamos, entonces tenemos una reunión familiar, donde el esposo es el encargado de liderar esas reuniones familiares. Leámoslo en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 3, versículo 4. 6, versículo 4. Vamos a leer el Shema. Oye Israel. Shema Yisrael. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, de amar al Señor, y los versos anteriores, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. No sobre tablas de piedra, sino ¿dónde? Sobre el corazón. Y mira lo que dice la Escritura, 7. Y las repetirás a tus hijos. La Biblia textual, mire cómo dice. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligentemente. Y hablarás de ellas, de estas palabras, estando en tu casa, 1, andando por el camino, 2, y al acostarte, 3, y cuando te levantes, o sea, en todo momento. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. ¿Cierto? Entonces aquí vemos claramente que una de las enseñanzas del Espíritu Santo por Moisés era la preeminencia de la enseñanza de la palabra de los padres a los hijos. Tenemos esta responsabilidad, tenemos responsabilidad de leerle las historias bíblicas, ¿cierto? Cuando aprendan a leer, dale que lean los libros de la Biblia, deben conocer los personajes bíblicos, conocer las enseñanzas de Jesús, deben apreciar la importancia que es la palabra, deben guardar la palabra en su corazón para que sea una lámpara que ilumine el camino de ellos, así como es lámpara para nosotros que está iluminando nuestro caminar. Entonces, el papel del esposo en el hogar es hacer de maestro en su hogar. Es una responsabilidad básica que nosotros debemos presentar como esposos. Y en el capítulo 6, 20, hay unos versos más adelante, sigue hablando de lo mismo. Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Yahvé, nuestro Dios, os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yahvé hizo estas señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Nos mandó Yahvé que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Yahvé nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, si ve, cuando los enseñaba, el hijo le iba a preguntar, ¿y estos mandamientos qué son? Entonces el padre le iba a explicar por qué teníamos estos mandamientos. Lo mismo sucede con Pascua. En Pascua es lo mismo. Cuando sucedía Pascua, los niños preguntaban, ¿y esto qué es? Entonces los padres cogían la Biblia, el Antiguo Testamento, y empezaban a decirle, mira, es que nosotros celebramos Pascua porque esto sucedió en Egipto, estábamos haciendo en Egipto esto, y entonces el Señor hizo esto por nosotros, entonces nosotros lo enseñamos a nuestros hijos. Entonces uno de los deberes y roles importantes del varón en su casa y su esposo es
instruir, ser maestro de la palabra en su familia, en la familia de Dios. Y terminemos este aspecto con Salmo 78, versículo 5. Salmo 78, 5. Mire cómo dice el salmista. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, la ley, ¿cierto? Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Mire la importancia de enseñar la palabra y de transmitir el testimonio del Señor. ¿Para qué? Para que no se olvide el testimonio del Señor, para que nuestras generaciones puedan seguir dando a conocer la palabra del Señor, para que nuestras generaciones la aprendan, la enseñen a sus hijos y así de generación en generación hasta que el Señor venga. Qué precioso que cuando Cristo venga nos haya así, que nuestra generación haya sido una generación que había sido instruida en los caminos del Señor, en la palabra del Señor. Razón tiene el apóstol Pablo entonces de decir en Colosenses: la palabra de Cristo abunda en tu casa. Eso es lo que tiene que abundar. No debe abundar otra cosa más que la palabra del Señor. Crear ambientes propicios para las reuniones en la casa, ambientes propicios para la palabra del Señor, ¿cierto? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuente a sus hijos. A fin, mire el propósito. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces se enseña la palabra a Él para que nuestros hijos puedan tener fe en Dios, pero también para que la palabra sea ¿qué? Guardada en el corazón de ellos. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que se van a librar de muchas situaciones adversas si guardan la palabra del Señor y si obedecen el mandamiento del Señor. Entonces, estos pasajes que acabamos de leer, todos estos, nos aclaran que el padre tiene la responsabilidad espiritual. ¿Por quién? Por su familia, es el encargado del alimento espiritual. Ya vimos nosotros en la reunión anterior que una de las características del hombre como cabeza en el hogar era también de proveer físicamente a su hogar. Pero aquí también tiene que proveer ¿qué? Proveer la palabra. El esposo es el profeta, es el sacerdote y es el pastor de su casa. Eso debe quedar muy claro, ¿cierto? ¿De dónde aprendió Abel que tenía que ofrecer sacrificios? De Adán. Entonces vemos nosotros que Adán enseñó a sus hijos a ofrecer sacrificios a Dios. Lo mismo Noé enseñó a sus hijos. Lo mismo Abraham también. La escritura habla de cómo Abraham fue elogiado en cierta manera por caquetizar a tus hijos, por enseñar a sus hijos. Eso lo tiene Génesis 18. Y Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces uno de los mandamientos es que desde pequeño nosotros instruyamos al niño, también mirar las características del niño, ¿cierto? Pero también debemos instruirlo en el camino del Señor. Amén. Amén. Y último aspecto, deber y rol del esposo que vamos a considerar hoy, es criar a los hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Aparte de amar, aparte de orar, aparte de interceder, también hay algo propio que hace el padre con los hijos. Efesios 6, versículo 4. Y vamos a considerar ahorita la parte B y después consideraremos la parte A. Efesios 6, versículo 14. Efesios 6, versículo 4, hermanos. Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, en vez de provocar a ira, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cierto? Entonces, el Señor es un Dios que nos muestra por la palabra que nosotros los padres debemos ser disciplinados en la búsqueda del Señor. Pero también en nuestra experiencia propia nosotros hemos aprendido y hemos recibido del mismo Dios corrección y amonestación en el Señor. Cuando no seguimos la dirección del Espíritu, cuando tomamos una decisión que no ha sido
producida por el Espíritu cuando nos salimos del camino del Señor, ¿cierto? En muchas circunstancias. Nosotros hemos visto entonces cómo el Señor interviene y disciplina y amonesta. Entonces nosotros como padres también debemos ejercer algo que el Señor nos dice acá, la disciplina. Hebreos 12, versículo 9. La disciplina tiene varios propósitos, tiene varias intenciones, pero alguna de las más importantes que hemos podido percibir de la disciplina, en lo que vamos a leer acá, es que la disciplina produzca obediencia, respeto, responsabilidad en el hijo. Aparte, la disciplina también hace algo en relación con Dios. Vamos a leer. Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, o sea, nuestros padres según la carne, traduce Bober Cantera, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí hay un contraste entre los padres según la carne y el Padre de los Espíritus, ¿cierto? O sea que cada uno de nosotros nacimos según la carne de nuestra madre, de nuestros padres. Pero la parte inmaterial, la parte interior, no fue producida por ellos, fue producida por ¿quién? Dios, Padre de los Espíritus, ¿cierto? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero a ¿quién es este? Dios. Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí ven? O sea, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Que podamos llegar al camino de la santidad también. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces el fin de la disciplina es la maduración, es la santidad, tanto del uno como del otro. Por medio de la disciplina los hijos aprenden que la rebelión que produce castigo, así como nosotros lo hemos aprendido, ¿cierto? Y como hay un castigo, entonces se satisface el hecho de que en la justicia hay perdón y reconciliación. Entonces hay castigo, pero también hay perdón y reconciliación de la misma manera que nosotros hemos recibido eso de parte del Señor, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos siendo instruidos por el Señor, vamos mirando la manera que debemos disciplinar a nuestros hijos, ¿sí? Muchas veces prohibiendo ciertas cosas, muchas veces con vara, porque también la Biblia habla de vara. La vara hace referencia a la autoridad, se llama al hijo, se le dice por qué se le va a castigar, entonces se le corrige, ¿cierto? Se le hace entender que lo que ha cometido ha sido un acto de rebeldía, de desobediencia, y todo acto de rebeldía y desobediencia merece su justa retribución. Hay que corregir. ¿Por qué? Proverbios 29, 15. Mire por qué hay que corregir. Leamos primero Proverbios 13, 24 y luego el 29, 15. Proverbios 13, 24. Mire cómo dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea que la corrección y la disciplina es una manifestación ¿de qué? El Señor lo dice claro en Hebreos y en Proverbios, en Salmo. Al que el Señor ama, disciplina. Porque si no se disciplina, es como si fuera un bastardo, no fuera hijo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora sí el 29:15. Y la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Tú me entiendes? Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces la vara hace símbolo de la autoridad. ¿Quiere evitar criar delincuentes? Corrija, hermano. Hoy hemos visto unos casos
hijos levantando su mano contra los padres, hermano. Terrible. Un hermano me contaba una anécdota que una amiga le había golpeado a la mamá. Y yo le dije, vaya, hable con su amiga y dígale que el juicio de Dios está a los pies de esa persona. Porque la Biblia dice que el que honra padre y madre tiene una promesa. Va a tener, ¿qué? Largura de años. Pero el que lo deshonra, lo contrario, se le acortan los días. ¿Cierto? Amén, hermanos. Entonces, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cierto? Entonces, cuando se reprende a los hijos con palabras, debe utilizar también parte de la palabra para demostrarle a ellos que lo que están haciendo es algo desagradable ante los ojos de Dios. Por ejemplo, si el niño miente, debe decirle que los mentirosos no eran el reino de los cielos, que el padre de la mentira es el diablo, que van a ser uno con el diablo si sigue mintiendo, y los mentirosos se van para el lago de azufre y fuego. Apocalipsis 22, ¿cierto que sí? Entonces empezar a enseñarle por la palabra estas cosas que por medio de las correcciones. Ahora, recuerde que uno de los aspectos de la misión del matrimonio era producir hijos para Cristo, discípulos para el Señor. O sea, el propósito del matrimonio no es solamente llenar de cuerpos el universo, que ocupen espacio, no, hacer hijos para el Señor. Pero en este aspecto de la corrección, siempre el Espíritu Santo es muy claro cuando nos habla en dos partes acerca de la manera en cómo vamos a corregir a nuestros hijos. Entonces vamos a volver a leer Efesios 6, versículo 14. La conquista de la ira del Padre y del Hijo. Porque el Espíritu Santo nos expresó por medio del apóstol dos versículos en dos partes y nos llama la atención, entonces vamos a mirar qué es lo que dice. Entonces ahora, leímos nosotros en Efesios 6:4 ahorita, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces volvamos a leer la primera parte, la A ahorita. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Regularmente, y esto es para que nosotros podamos experimentar, podamos aprender de la palabra. Regularmente, cuando el padre provoca ira al hijo en la corrección, es porque el padre mismo no ha resolvido su problema de ira, no ha dejado las manifestaciones del viejo hombre ¿en dónde? En la cruz. ¿Sí me entiendes? Y el segundo aspecto, o sea, si no se ha dejado eso, no se puede disciplinar adecuadamente a los hijos. Tenemos que aprender de la palabra y aprender del Señor. Todos estamos aquí en la escuela del aprendizaje con el Señor. Y el otro versículo es Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, en el mismo sentido de la corrección, ¿cierto? Exasperar significa provocar, resentir, amargar, regañar como hábito y sin mayores razones, ¿sí? Lo regaña porque sí, lo regaña porque no. Entonces el corazón del muchacho, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a exasperarse, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estos versículos nos hablan tanto de la ira? Porque la ira es la emoción más fuerte del corazón cuando se confronta con la autoridad. Si tenemos un muchacho, tenemos hijos, hijas que todavía están lejos del Señor, pues el hijo va a personificar la voluntad obstinada y el padre va a personificar la autoridad. Entonces, cuando se choca la autoridad con la obstinación, va a haber problemas, ¿cierto? Entonces, por eso el Espíritu Santo acá nos dice entonces que nosotros en la corrección y disciplina a nuestros hijos no debemos exasperarlos y no debemos llevarlo a la ira. ¿Por qué? Porque la ira insensibiliza el corazón, la ira devora el resto de emociones. ¿Usted no recuerda en sus momentos de ira o ha visto personas poseídas por la ira que el resto de emociones se pierden? O sea, de la misma manera. Insensibiliza el corazón al gozo, a la gratitud, a la esperanza, a la ternura, a la compasión. Entonces hay dos personas que están en batalla. El corazón del padre y el corazón del hijo, para que la ira sea conquistada y no se pueda entonces exasperar los hijos en esa reprensión.
que tiene hacia ellos, ¿cierto? Entonces ahí cuando el padre debe ver cómo el Padre Dios corrige a los hijos. De la manera que lo hace es de la misma manera que nosotros aprendemos. Entonces volvemos a decirlo, la unción en el interior nos va a enseñar en todas esas cosas, hermano. Amén. Entonces, otro aspecto, pero no lo vamos a considerar así a desarrollar, es que el esposo debe ser ejemplo de espiritualidad en su casa. Los hijos, el padre, los hijos y la madre deben hallar espiritualidad ¿en quién? En su esposo. Deben hallar un esposo que ora, deben hallar un esposo que ama al Señor, deben hallar un esposo que se entrega al Señor, deben hallar un esposo que ama la palabra, para que sean ¿qué? Ejemplos ¿a quién? A los que vienen detrás. Los hijos copian muchos aspectos que ven de los padres. Entonces, si ve un padre que está en la palabra, si ve un padre que está en la oración, si ve una madre que está orando, si ve una madre que está en la palabra, pues el niño va a empezar ¿a qué? A reproducir estas cosas. ¿En dónde? ¿En quién? En su casa. Entonces, el padre es el profeta, es el sacerdote, es el pastor en su casa. El hogar cristiano es la prueba más genuina y más evidente de la vida espiritual de un esposo en el hogar cristiano, hermano. Amén. Quiero terminar leyendo estos aspectos. Si el padre provee bien por su familia, el niño puede comprender que existe un Dios quien provee aún mucho mejor por las necesidades de toda su creación. Si el padre demuestra amor por los hijos, ellos pueden comprender que existe un Dios quien los ama aún mucho más. Si el padre hace justicia y juzga sabiamente en los desacuerdos que ocurren, los niños pueden comprender que Dios es el juez justo sobre toda la tierra. Si el padre habla la verdad a sus hijos y es fiel en cumplir sus promesas, los niños pueden confiar en que Dios también es fiel y verdadero y que su palabra es verdad y se cumple. Si el padre se comunica abiertamente con su familia, les habla acerca de sus experiencias, sus pensamientos, sus planes, entonces los niños pueden comprender que Dios también quiere comunicarse con ellos y que Él está atento ¿a qué? A sus oraciones. Entonces, estos aspectos y estas características son deberes que deben estar en el corazón de los esposos. Yo sé que el Espíritu Santo, en algunos de nosotros hay carencias de alguna de estas cosas, pero siempre, en todo momento, estamos a tiempo para volvernos al Señor, para que estas cosas que vamos conociendo puedan hacerse realidad y sean forjadas en nuestra vida, hermano. Amén. Entonces miramos en la reunión anterior y en esta reunión deberes y roles, responsabilidades del esposo cristiano en su hogar. Dios mediante, entonces en la otra reunión vamos a mirar las esposas. ¿Cuáles son los deberes que la palabra presenta acerca de nuestras amadas esposas? Cómo debe ser su comportamiento, cómo debe ser su relacionarse con el esposo. Esto lo tomamos, como lo dijimos al principio, de las características propias que se dan entre Cristo y la iglesia. Rasgos propios entre Cristo y rasgos propios entre la iglesia, hermano. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, que el Señor santifique su palabra en nuestros corazones.